Bueno, Andrés, te traje acá para cumplir nuestro sueño de hablar por tu paso por los Bulls. Vamos a hacer un repaso completísimo. Bien. ¿Cómo estás? ¿Estás preparado? ¿Estás listo? Llegaste a Chicago, Germán. Llegaste a Chicago Bulls y preparadísimo para ver un poquito de recuerdos. ¿Cómo te considerás que está tu memoria? Bien, está Bien, bastante fresca. bien. Lo primero que vamos a ver es tu pre-season, los partidos de Mi pretemporada, exactamente. Y Bueno. ahí vamos a pausar y me vas a contar cómo se dio la llegada también. Bueno, bien. Bien. Contra LeBron ahí. Sí, partido amistoso de pretemporada. Para mí el primer partido de... ¿De LeBron en la NBA? No, LeBron ya hacía un año que estaba. Bien. Pero... Bien, mirá. Fuerte. Llegaba al aro. Sí, sí. ¿Qué recordás de tu llegada? Porque si bien a mí me lo has contado algunas veces, no sé si lo has contado públicamente de cómo se dio la salida de Baskonia, que fue conflictiva. No, conflictiva no fue. Lo que pasa es que yo tenía una cláusula de salida muy grande. Claro. Chicago me contacta. El Baskonia estaba viendo o negociando con el Real Madrid y yo medio que no quería en ese momento. Entonces, cuando salió la posibilidad de Chicago, tomé la opción de ir a ver a Chicago. En realidad fue ir a tantear, A conocer. a conocer. Inglés cero. Inglés cero, muy poquito. Llegué a Chicago y la verdad que la NBA me atrapó. ¿Pero qué? ¿Te recibieron ahí? ¿Te mostraron instalaciones? Limusina. Limusina. Llegué en limusina, recorrido de la ciudad, obviamente. En un momento ya fuimos para el lado del Berto Center, que era el lugar de entrenamiento antiguo. Y bueno, ahí ya conocí a John Paxson, conocí a Scott Skiles, empezamos a hablar todo y llegó un momento que había que negociar. Bien. Y negociar no era fácil. ¿Tenías agente americano ya ahí? Ahí ya tenía un agente americano por asociado del agente argentino de acá, Claudio Villanueva. Bien, ¿y cómo se resolvió? Mirá, se resolvió muy fácil. Hablamos con Querejeta, gran negociante, obviamente, un tipo de Europa que siempre lo hizo muy bien en ese sentido. Como sabía que el Real Madrid estaba detrás mío, bueno, me pidió toda la cláusula. Chicago hace una oferta que a mí básicamente no me cerraban los números. Era como esperar un año más, porque en realidad yo tenía un año más de contrato con el Baskonia. Y en un momento lo pensé, digo, bueno, se negoció todo. Y me acuerdo muy bien esa escena porque estábamos en un lugar sentadito así con Claudio Villanueva, mi agente argentino que no habla inglés, cero. Claro, yo los dos cero. De repente vemos a John Paxson con el tesorero del club, que era el encargado de qué oferta le podemos hacer para que este chico pague la cláusula, ¿viste? Y la verdad que fue muy gracioso ver a John Paxson haciéndole así y el otro como que no le cerraban los números, ¿viste? Y en un momento con Claudio Villanueva digo, ¿qué estarán diciendo? ¿Viste? Y Claudio me hablaba y me decía, y no sé, ¿qué estarán viendo los negocios? Incomodísimo. Y de repente se dan la mano. Y cuando se dan la mano, me mira Claudio y me dice, me parece que vas a jugar en Chicago. Espectacular, espectacular. Tenían que dar una oferta mayor para que yo pagara de mi bolsillo la cláusula que correspondía al Baskonia en ese momento. ¿Y por qué elegís la 5? No tiene un motivo especial. La 13 de la selección argentina sí, porque era el último número que quedaba. Y me dieron la 13. Y bueno, ¿En tu carrera fue así también la elección de la camiseta? ¿No te importó nunca el número? No, me gustaban los números bajos. Me gustaba el 5, el 6, pero el 7. Pero esos jugadores talentosísimos, generalmente 4, 5, 6. Yo era rústico, pero con un número de talento. Con ambición. Bueno, mi ambición al principio era jugar al igual que Manu. ¿Qué va a hacer? Yo le quería competir al principio. Está muy bien. No se me dio. Estos siguen siendo partidos de pretemporada. Sí. Hotel a Harrington. Gran jugador, gran persona, una zurda increíble. ¿Vos en qué momento, en estos partidos de pretemporada, ya dijiste, che, acá yo puedo andar, Mirá, la verdad que yo tuve una suerte bárbara en Chicago por el entrenador que tuve, por Scott Skiles. Se la jugó mucho. John Paxson también se la jugó mucho por mí. Porque no era fácil ponerme en un equipo sin hablar una sola palabra en inglés o no entender lo que el entrenador quería hacer o decir.
Chicago me contrató una profesora de inglés para después de todos los entrenamientos. Sí. Entonces yo siempre me quedaba y hacía inglés durante una hora más o Pizarrón menos. y todo. ¿Eh? Pizarrón, toda la bola. Claro, lo hacía en el mismo Berto Center. Yo salía y tenía una profesora particular de inglés. Como un niño me trataba. Increíble, increíble. Red, Claro. blue. Y bueno, y después yo tenía un traductor, que el traductor, por suerte, yo mismo me terminé desligando del traductor porque no me gustaba. ¿Por qué? Porque Scott Skiles paraba el entrenamiento de repente y llamaba que venga el traductor de Nocioni. Y venía un chico que lamentablemente no era un traductor, era un chico que hablaba español porque era de México, tenía familia mexicana, y yo tampoco le entendía mucho. ¿Me entendés? Era difícil porque no hablaba un español claro, ¿Y digamos. se calentaba Scott Sky con esa situación de falta de comunicación No, entre ustedes? se reía mucho. Muchas veces paraba el entrenamiento y hacía bromas, en el sentido de decir, pará, vamos a hablar despacito para que Nouch nos pueda entender, no sé qué. Y bueno, al principio era gracioso. Y tengo que reconocer que teníamos un entrenador que se la juega, Paxson que se la juega, muchos rookies en el equipo. Claro, clave. Sin estrellas, entonces todos estábamos queriendo encontrar nuestro lugar. Hasta el mismo Eddie Curry, Tyson Chandler, y después teníamos algunos veteranos como Otela, como Anthony Davis, que eran más veteranos, pero veteranos muy buena onda. Bien. Paikowski, veteranos de muy buena cepa en el sentido de ser de puertas abiertas, no cerrados, ¿no? Bien, pasamos a ver imágenes de tu debut donde tomás una cantidad de tiros inexplicable, abusivo. Una falta de respeto hacia tu compañero, hacia la franquicia directamente, ¿no? Sí, yo ese partido la verdad que entré con todo. ¿Pero qué sucedió? ¿Vos llegás medio pasado de rosca? ¿Cómo fue? Porque es raro tomar 20 tiros en un debut en NBA. Sí, tomé casi 20 tiros, malos porcentajes, mucha energía, mucha fuerza, pero fuimos a un partidazo. Iban perdiendo por 25, no me acordaba de eso. Pero después creo que lo pusimos bastante parejo, bastante palo a palo. Me peleé mucho con Jefferson en ese momento físico. Richard Jefe, perdón. Pero bueno, línea. Yo nunca tuve la característica de llegar a un equipo y ser tímido en mi juego. Bien. Ah, mira, se habían puesto uno. Yo la verdad que pensé, bueno, tenía que tomar la responsabilidad y teníamos que ganar. Ya está. No lo pensé mucho. Yo entré y jugué. A cagarte a piña. Y hablar 3 palabras en inglés, eso es lo que me sorprende a mí todavía. Pará, este es otro. Línea de 3, ¿te complicó que sea? Sí, muchísimo. Es más, mi primer año, uno de mis problemas grandes era el tiro exterior. Es más, en la segunda temporada, Scott Skiles, cuando yo me voy esa temporada para ya pensando en la otra, Scott se junta conmigo, la típica reunión entre los jugadores, bueno, me confirmó que yo iba a seguir, que me querían, que la actitud, que el esfuerzo, que el trabajo, que esto, que lo otro, pero me decían, tenés que mejorar sí o sí el tiro. Y ese verano me maté. ¿De qué manera? Hablé con Ron Adams, que era el asistente en ese momento, que después vos lo vas a ver en Golden State Warriors campeón. Él era un gran ayudante y es un tipo muy inteligente. Hizo todo un trabajo de lectura, de grabarme, de mecánica, de trabajo del día a día y todo un trabajito muy, podríamos decir, minucioso para llegar y mejorar mi técnica de una manera increíble. Bien. Y me lo tomé muy en serio. Llegué un mes y medio antes de la pretemporada. Ah, estabas enfocado fuertemente, sí, y gordo, llegué gordo. ¿Gordo? Sí, porque fue la primera vez que yo tenía vacaciones. Yo nunca había tenido vacaciones. Siempre que salía de los clubes iba directamente con la selección argentina. Claro. Y me dijeron, bueno, mira, no queremos que hagas nada. Y yo me lo tomé muy a pecho. Asado y... No hice nada. Estuve 2 meses comiendo con tranquilo, los amigos, sí, tranquilo, relajado. Y llegué gordito. Y bueno, dieta y trabajo de tiro, a full. Debut en playoff versus Wizard. Acá tenés un partidazo también. Sí, ya me afiné ahí.
Acá ya estaba así, sí, incluso acá ya eras medio, no te digo líder, pero sí influyente en el equipo. Sí, era muy influyente, sobre todo por la actitud. Yo creo que me gané el respeto y la comunicación con mis compañeros por cómo jugaba. Claro. Era como que todos decían, este pibe va en serio, no es broma lo que hace. Juega fuerte, lo queremos de nuestro lado. Creo que por eso me hice mi lugar también, ¿no? Aparte de la apuesta del entrenador y la gente. Y en este partido, la verdad que se dio todo, ¿no? También yo jugué con mucha energía, mucho ímpetu, pero se dio todo. Agarré muchos rebotes, mucha fuerza. Vos ahí ya notás que hay imágenes en las que yo estoy hablando y comunicándome. Ya cambió, ya era otra mi... ¿Acá ya hablabas un poquito incluso? Sí, acá ya me comunicaba. La verdad que yo empecé a hablar bastante bien. No, yo te vi hablar y hablas bien, boludo. Aceptablemente bien a los pocos meses. Creo que fue por un poco de... También un poco de necesidad, ¿no? Entonces, cuando desesperación. Hay necesidad, sí. ¿Y en la calle cómo tenía problemas con ese tema para pedir comida, para manejarte? Totalmente. Todo lo que yo hacía fuera de la calle lo manejaba mi agente americano. Que hablaba muy bien español, Mike Count, y él se encargaba de todo. Es más, llegó a colgarme las cortinas de mi casa. Ah, no. Porque se encargaba, pero de todo. Un crack. Pero bueno, igualmente, gran debut. La serie no fue buena. No, acá perdimos. Tendríamos que haber ganado. Pecamos un poco, me parece a mí, de inexperiencia. Puede ser. Éramos un poco jóvenes. Ellos eran un poquito... Estaba Hamilton, Arenas... Jamison. Y Butler, creo Butler también. Tenían más experiencia. Sí. Y al fin y al cabo, Haywood también estaba, me parece, un jugador grande. Qué memoria que tenés, boludo. Sí, y me parece que ahí nos ganaron un poco más con veteranía que con juego en sí. ¿Con Arenas después tuviste un cruce? Sí, Arenas estaba muy bien además. Figura en ese momento. Sí, ahí era el Arenas que después con el tiempo se fue diluyendo, ¿no? Hilbers. Máxima de puntos tenemos acá. Bueno. 31 puntos. ¿Te acordás de este partido? Hornets, sí. Partido de visitante. Oklahoma, porque se ve que después de Katrina, algo así me suena. Claro, estábamos en Oklahoma porque justo fue después de Katrina y Oklahoma toma a New Orleans. Es verdad. Y lo recibe un año completo, me parece. Y después la NBA quedó como en deuda con Oklahoma. Y le da después y le da una... La de Seattle. Cuando se abre una franquicia se la da. Chris Paul. Claro, del partido no me acuerdo mucho. Me acuerdo que sí, que anduve muy bien. Me acuerdo de Chris Paul con Tyson Chandler en ese momento y West. Fue un equipo muy bueno. Este partido no era broma, porque en ese momento ellos estaban no entre los primeros del oeste, pero sí era un equipo muy competitivo. Serio, un equipo serio. Y yo ahí en esa temporada mejoré mucho mi tiro exterior, mucho. Yo gran parte de la temporada fui uno de los mejores tiradores de triple de la NBA. ¡Apa! Así que yo ya era otra cosa, ¿viste? Tenía muchos recursos. Fue mi mejor época. ¿Este fue tu mejor año? Yo para mí fue una temporada antes y después de la pelota. Claro. Poné pausa si querés. En esta temporada se cambia la pelota. Bien. Y se da una pelota que era sintética. Para mí fue buenísima. Y fue la mejor pelota que toqué. ¿Cuál era la diferencia con la otra? Era de goma, era sintética. Pero ¿qué pasaba? Yo no la tenía mucho en las manos. A mí cuando me la daban, ahí en pantalla estaba viendo lo que pasaba. Yo la tiraba. O yo definía. No era un jugador talentoso. De bote. Esa pelota cortaba mucho los dedos. No sé por qué. Steve Nash y varios de las estrellas de la NBA se quejaban porque les cortaba los dedos. ¿Mirá? Porque dicen que botaba diferente o sentían que el bote de la pelota no era el mismo que el otro. Mira. Entonces, bueno, a mitad de temporada se arma una reunión entre los jugadores y se cambia la pelota. Y yo hasta ese momento mis números de tiro de tres eran de los mejores de la NBA. Si no era el mejor, le estaba pegando ahí en el palo. Y después de ahí me vine abajo
Ah, para mal, o sea, el cambio de pelota para mal. Sí, me afectó. ¿Pero seguía siendo Spalding en ese momento? La misma empresa, obvio, siguió la misma empresa, lo que pasa es que volvieron a las pelotas antiguas que eran de cuero. Entonces, cuando volvieron a la pelota en cuero, empecé otra vez, no sé si fue mi cabeza. Y tu cabeza, porque vos recordás también cuando venías a FIBA que siempre estaba ese quilombito. Sí, peleaba, yo me peleaba mucho con las pelotas, con los cambios de pelota. Y me parece que fue mi cabeza y un poco que a mí la pelota que sintética me gustaba, el agarre sobre todo. Yo la agarraba y me sentía que la podía agarrar bien. Esta pelota de cuero de NBA yo no la podía agarrar del todo. Bien. No tengo manos tan grandes a pesar de la altura que tengo, ¿no? Jalen Rose. Sí. ¿Ya estaba Jalen Rose ahí? No. Y estaba ahí en el banco. Ah, no, el jugador. Claro, vos agarrabas y sacudía, la que te llegaba la sacudías. Lo que pasa es que yo jugaba, mira, mi segundo año, si querés poner pausa de vuelta, mi segundo año en el rol en Chicago cambia. ¿Por qué? Porque Scott Sky tenía un gran problema. ¿El problema cuál era? Yo jugaba en la misma posición que el UNTOLD. Y eso para él era un problema, porque él nos quería a los dos, claro. Digamos, que los dos éramos parte de la rotación. Entonces él me dice, mira, Chapu, me parece que vas a empezar a jugar un poco más de 4 porque yo necesito que Golden juegue con vos también. Necesitamos que jueguen los dos. En el primer año yo alternaba mucho con Golden. Golden jugaba 25 minutos, yo jugaba el resto. Era así, ¿viste? O jugábamos un poco juntos, pero no tanto. Entonces el segundo año cambia mi rol y yo empiezo en la nueva era de los 4 abiertos, digamos. Ah, ¿y arranca? De los 4 tiradores. Se empieza a abrir el campo. A vos te convino entonces eso. Y me vino bien a mí el cambio, pero me costaba mucho en la defensa, sobre todo contra Detroit, por ejemplo. Se te posteaba, ¿qué? Y yo mucho más pesado. Yo tenía que defender a Rashid Wallace. Rashid Wallace se me reía todo el partido. ¿Qué te decía? Todo el partido. Le miraba a Scott Sky continuamente, ¿viste? Se le posteaba, me tiraba hombro, se daba vuelta, bang, me tiraba ¿Y con tablerito y lo miraba a Scott Sky y le decía, es muy chiquitito. Ah, la actual. Es too little, le decía. ¿Y no le metiste un...? No, ahí sí, un poco sí, pero no era suficiente. No era suficiente. A veces con la violencia no alcanza. Vos no sabés lo que se me reía, era increíble. Yo me frustraba mucho jugar con Rashid Wallace porque tenía un talento increíble. Sí. Y se te burlaba mucho, te hablaba un montón. Me costaba mucho jugar con Paul Pierce también y con Glenn Davis. Glenn Davis era un basecito picante, que en un momento en Boston eran picantes, con Paul Pierce y Glenn Davis era muy de gueto, era muy de juego de la calle. Bien de la calle. Sí, sí, de Rucker Park. Picante y mucho trash talking. Y mucho... ¿Y entendías? Porque si no... en un momento sí, porque por ejemplo preguntaban quién tenía los pantaloncitos más cortos en el banco. Había una regla de la NBA en ese momento que no querían que usemos más los pantalones hasta acá. Claro, porque era época de pantalón ancho. Y yo elegí un talle de pantaloncito que era muy cortito. Y entonces, who have the short shorts in the NBA? Y gritaba Paul Pierce, no. Ajá, pero burla total. Sí. Yo ¿Y le contestaba o...? Sí, yo me reía con ellos. Yo en ese sentido no tenía ningún problema. No me molestaba para nada. No, pero ahí mejoró muchísimo mi tiro, entonces se me abría mucho el campo. Podía penetrar. ¿Ves que ahí estoy jugando de 4? Claro. ¿Y ves cómo estoy abierto? Eso es lo que yo te digo de cómo cambió. Ahí estoy con Tyrese Allen. No, ¿cómo se llamaba el 4? Tyrese Thomas. ¿Un matecito? Ya con Tyrese Thomas, ahí pasé a jugar un poquito más de 3. De 3. Me empezamos a relegar un poquito más porque fue una apuesta jugada por Chicago. ¿Y ahí cuando llega Ben Wallace también no? Sí, también llegó Ben Wallace. Ben Wallace llegó justo ese año, me parece. Y ese fue el año que llegamos a segunda ronda de playoffs ya. Claro. Nosotros en el proceso de crecimiento íbamos bien encaminados para terminar fácilmente una final de conferencia. ¿Y qué lo rompió? Se cortó un poco la relación entre Scott Sky. Para la NBA era un entrenador duro, no tan visto como en Europa. Para mí era un bebé de pecho. Claro, totalmente. Era un bebé de pecho, pero para la NBA era duro, era de entrenar mucho, de castigar, de
qué sé yo, perder un día y al otro día a la mañana ir a entrenar. Sí, cosa que en NBA Cosa no que en están la bien NBA vistas. no están tan acostumbrados. All-Star Game 2006. 2006. En este All-Star entró de rebote. Tenía que haber ido Okafor. Emeka Okafor. Exacto. Y el problema que hubo ahí es que yo tendría que haber ido el de rookie. Y no se animaron a llevarme porque estaba Ben Gordon, Lou Olden, y no sé si no fue Chris Duhan. Y era demasiado. Y ya eran todos claro, los Baby Bulls. Entonces, viste, el segundo año, cuando se da de baja Okafor, es como que me meten a mí, además que yo estaba jugando muy bien, obvio. Entonces rectifiqué, ¿no? En mi primera temporada. Mucho mejor la segunda. Y bueno, me dieron el lugar ahí con ese beneficio. Así que entré. Derrick Granger. ¿El segundo año el concepto Baby Bull se mantenía o ya No, estaba fuerte todavía? No, ya teníamos otras expectativas, otras ideas. Boat. Y bueno, igual la mejor temporada fue la de Baby Bulls. Fue el mejor récord que tuvimos. Claro. El segundo ya nos costó entrar a ¿Y ese es el año que te lesionás o el tercer año? El tercer año fue. Claro. El tercer año fue el que me lesionó y tengo que renovar mi contrato. Pero el segundo nos costó entrar al playoff. Entramos y jugamos una muy buena serie contra Miami. Claro. ¿Miami después campeón? Sí, pero perdemos. Sí. Perdemos 4-2. Jugamos una serie muy bien. Yo jugué muy bien esa serie. La verdad que tengo un partido de visitante también muy bueno. Y es curioso. Esto lo disfruté mucho. ¿Dónde era? En Houston. Houston. Fui con mi señora, con mi familia. ¿Ya estaban, qué, Laureano y Benicio o todavía Benicio no? No, ahí estaba Laureano, nomás. Y bueno, fui con mi cuñado también, me acuerdo. Estuvo bueno, fue un fin de semana entretenido porque yo no tenía relación con los jugadores y qué sé yo. ¿Y tuviste? ¿Hablaste un poco o tuviste medio tímido? No, estuve tímido. Hablé un poquito con Shaquille O'Neal. Mira. Que Shaquille O'Neal me odiaba porque yo era el que defendía a Wade y era el que castigaba un poquito físicamente a Wade. Y Shaq era el que se encargaba de sacarle la defensa de encima a Wade, ¿no? Entonces él en los partidos me daba con todo. ¿Y cómo es una falta de Shaquille O'Neal sobre Durísimo. Bueno, la táctica de esa serie era que yo era el encargado de sacarle faltas a Shaquille O'Neal. Entonces yo cada vez que veía la pintura, mi objetivo, me mandaron al muere, era directamente a la hoguera, boludo. Era atacarlo muchas veces con el drible al aro, a Shaquille O'Neal para sacar falta. Y como Shaquille O'Neal me castigaba físicamente, por lo general lo cargaba de falta. Pero, bueno, nada, regalado. ¿Y qué? ¿Pero acá? ¿Dónde? ¿De qué? No, venía, te ponía el cuerpo y te rebotabas como loco. Es el jugador más intimidante que vi en mi vida. No tengo ningún tipo de duda. Shaquille O'Neal fue para mí. Bueno, ahí. Mira, afeitadito y todo, che. Raro en mí y con corte de pelo. El corte de pelo tiene un significado en mi carrera en la NBA. A ver. Ahí yo iba a cualquier peluquería que encontraba. Las cadenas en Estados Unidos, por lo general, viste que son cadenas. Claro. Entonces vos no sabías quién te cortaba el pelo. Claro. Y ese corte es horrible. Está bien, prolijito. Es un corte horrible, a mí no me gustaba. Entonces, con el tiempo me empecé a dejar el pelo largo. Ah, ahí nace el pelo largo, la versión guerrera. Ya tenía el primer año tenía un poquito el pelo largo, pero después me quería corregir un poquito para dar una imagen más seria, más de chico bonito. Y con el tiempo me empecé a dejar las lanas y ya te descontrol total porque no encontraba un peluquero que ¿Y ese día entonces hablás algo con Shaquille al paso? Sí, lo saludo al paso, sí, pavada, obviamente. Pero está bien, igual... igualmente las estrellas no vi muchas ese día. Porque viste cómo son, por ahí llegan al partido o... hacen la de ellos. Hacen la de ellos. Ver el All-Star estuvo buenísimo. La verdad que lo disfruté también. Es un evento especial. Sí, Tuvo un partido digno. Creo que hice 8 puntos. Pero tengo otra historia de ahí. Había jugadores del rookie que se enojaron conmigo.
¿Por qué? ¿Por violento? No, sí, por jugar. Yo por lo general estos... No se juega en serio. Claro, no se juega en serio. Yo no estoy acostumbrado a jugar en broma, digamos. Entonces, yo en este partido saco 2 charge, 2 faltas ofensivas. Pésima actitud. Una actitud totalmente... 1 o 2 saqué, me acuerdo. Y no, olvídate. No, se disgusta... A mí me odiaban mucho en la cancha por eso, pues yo era, dentro de las reglas de NBA, muy picante. Físico. Sí, yo me acuerdo. Eso muy físico. Y el primer año los árbitros me dejaban, me dieron el permiso de la duda, tuve mis sanciones, tuve un partido suspendido por un uso de codo indebido contra Detroit, contra Prince. Tyson Prince. Larry Brown se quejó y me suspendieron un partido. Creo que fue en Washington, el partido que me perdí. Y bueno, acá ya la regla era un poquito más estricta, ya yo no podía jugar tan al físico. ¿Pero qué es lo que pasaba el primer año? ¿No? ¿Se permitía más contacto que en Europa? Sí, se permitía más contacto, había más faltas ofensivas, podías simular un poco más las faltas ofensivas. Ellos medio verdes en ese apartado de la falta ofensiva, sí, ¿no? Sí, por lo general ese truquito lo fue trayendo el europeo, más que el jugador NBA. Pero el partido en sí, en resumen, es divertirse, estuvo bueno, lo disfruté. Para mí fue un gran placer estar en un partido así, aunque haya entrado un poquito de rebote, porque es algo que pienso con los años que está ahí, ¿no? Sí, boludo. Tengo una pelota, por ejemplo, esa pelota que jugamos, que de colores. Te la dieron. Ves que mi tiro ahí. Era tu tirito. Tirito de 2 largo. Sí, tiró, mejoró muy. Claro, en ese momento no se jugaba tanto con el triple. Claro, porque ese tiro hoy en día no existe. Claro, ahora falta poco. Así que bueno. Partidazo versus Lakers. Este partido estaba on fire. Este partido no me podían parar. 30 puntitos, 19 de noviembre de 2006. Este partido lo sentí, ¿viste? Cuando decís, encima era el equipo campeón, era un equipo bravo. Kobe. Sí. Y en este momento, en un momento del partido, me estaba defendiendo Kobe y yo estaba ahí, ¿viste? Ardiendo. Fíjate el follow through de la mano, ¿no? Manito bien impresionante, arriba. Ya empoderadísimo. Seguido y ya las lanas, ¿viste? En un momento estaba defendiéndome Kobe y yo estaba, ¿viste? Dándole para todos lados. Y en un momento dice Phil Jackson, dice Kobe no sé qué, le dice, ¿van a defender en algún momento? Me está defendiendo Watson también, me parece. Sí. Luke Walton. Y Lamar Odom también me defendía. Y en un momento empieza Phil Jackson, ¿van a defender o no van a defender? Y dice, it's Noach, como diciendo... Es un 4 de copa. Es Nocioni, como diciendo... Y te juro que fue buenísimo. ¿Y qué voy a decir? No, era Phil Jackson, ¿qué voy a decir? Sí, Yo amé a Phil Jackson toda mi vida. Y nada, que me reí, pero bueno, ese partido estoy on fire total. Mucho catch and shoot. Sí, muchísimo. Sin picar jamás. Mucho bloqueo y pop, ¿viste? Claro. Salir a tirar, ese tiro también en contraataque. Ese tiro a Scott High le gustaba mucho. Contraataque, frenar, si había rebote ofensivo, te lo dejaba tomar. Y más si tenía buenos porcentajes. Claro. Pum, vale. No, sí, yo en ese momento estaba... Ese partido lo sentí totalmente. Igual lo terminamos perdiendo. Ahí está, ya está Wallace. Sí, Ben Wallace. Este es mi segundo año. Ahora, vos fijate que en tu anecdotario ya cuenta que tuviste un partido de 30 puntos en el Staples Center. Es fuerte. ¿O no era todavía el Staples Center ahí? Sí, y además no solo Staples Center, sino era el equipo campeón de la NBA. Claro, y encima equipo campeón. Era un equipazo. Ese partido es muy bueno. Me gustaba jugar mucho con Ben Wallace. Me encantaba jugar con Ben Wallace. Mirá cómo los ves corriendo, ¿viste? Y vos decís, este pibe no puede... ¿Viste cómo va corriendo como los saltitos? Todo roto. Lo que defendía Germán. Ben Wallace, lo que imponía. Ben Wallace, yo nunca vi unas manos tan rápidas como él. Nunca vi tantos deflections, que la deflection es cuando tocan el balón. Nunca vi a un jugador salir del lado defensivo, del lado débil de la defensa, saltar a taparte. A mí me encantaba. Imagínate que éramos la pareja de interiores más chica de la NBA. Estaba Ben Wallace y yo, y Lou Alden.
¿Y lo hacías reír alguna vez o él cara Sí. de... No, él no se reía nunca y a veces se reía. Porque él montaba un personaje también de hombre serio, Sí, no hablaba. sí. Bueno, conté una historia una vez que él se me acercó, creo que lo dije en tu programa, que una vez se me acercó y le preguntó al hijo quién era el favorito de los Chicago Bulls y él dijo que el hijo le dijo Claro, y él te que encaró. era Andrés Nocioni. Y él vino y se empezó a reír de eso, ¿viste? La verdad que se... Mira, recontra acá está la primera ronda de Miami que hablábamos Sí, antes. Miami campeón, ya tenemos a Ben Wallace en Claro. nuestro poder. Y ya no estaba Shaquille Y entonces. ya no, sí estaba. Y lo mandamos a Ben Wallace que le pegue a Shaquille, obviamente. Mirá cómo festejaste ahí, muy raro en vos, Bueno, Andrés. Yo acá, Mirá, fue un año malo para mí. No malo en números porque yo, si no me lesionaba de una fascitis plantar, yo hubiera tenido un año tremendo, pero tremendo, físicamente increíble. ¡Pam! Lo que pasa es que me sale una fascitis plantar y llegó un momento que yo no podía jugar casi, del dolor que tenía. Y yo me la banqué un montón. Me la banqué, hasta que en un momento Scott Skiles me dice, mirá, No estás corriendo como un rengo. te la estás bancando, no estás entrenando, estás solo jugando. Y me dice, vas a parar y vas a llegar para los playoffs. Te vamos a parar hasta los playoffs. Me pararon para los playoffs, llegué y bueno, por eso también un poco el grito. Claro, sí, frustración contenida. Esos son 7 puntos seguidos que hago yo. Ahí va el último. ¡Ah, no! 7. ¿Cómo no te enfocan, boludo? Sí, ahí van a enfocar. Ahí pego un grito bárbaro, todo. También porque yo venía realmente de un año frustrante. Y bueno, Scott Skiles me quería tanto en el equipo que me dijo, yo te necesito para el playoff. Me da igual cómo terminamos la temporada, seguramente vamos a estar bien. Estuvimos bien, nos cruzamos contra Miami, que era el último equipo campeón, ¿no? Ah, no, mirá este festejo, Andrés. Ese partido juego bien. Esa serie la juego bien, pero ya la próxima serie contra Detroit llegué. ¿Qué? ¿Dolorido? Llegué otra vez mal. Ya estaba mal de vuelta de la fascia. ¿Y eso te siguió estando el resto de tu carrera, ese dolor, o después se fue? No, se me fue, hice un tratamiento de plasma, que era un tratamiento medio experimental en Europa, sobre todo. Una patillita, ¿no? Sí. Y el peluquero malo, entonces yo lo que hacía es, me cortaba yo, me agarraba con la navajita y me cortaba yo. Era un desastre. Horrible los cortes que tenía en ese momento. Alonso Mourning. Alonso Mourning. Perdón, mirá la trompada que le pegás a una gloria de la NBA, bro. Yo por lo general, mi regla era... Hace poquito salió un video de Jordan contra Chris Mullin, que se le cae totalmente arriba. Sí. Que lo hace saltar a Jordan y Jordan le cae arriba. Y se lo lleva puesto. Patada voladora. Peor que yo. Patada voladora y manotazo. Y yo era de esa regla. Yo era de si me amagaban y saltaba, yo que caía. No meta el fully doble. Yo caía fuerte. Y bueno, después con el tiempo me sancionaban por esas cosas. Pasaban a Fragante 1. Al principio no tanto. Esto es 3 de diciembre de 2007, es decir, ya estamos en la etapa final de Chicago. Sí. No me acuerdo de este partido. 30 puntitos. Sinceramente no me acuerdo. Un Dallas que era competitivo. Pelo largo, medio... Con un Harris de titular. A ver quién estaba de compañero. Lo vi a Den. Diop, era buen equipo ese. No, ahí estamos todavía... Cefoloya. ¿En mi último año era ya? Y esto es tu último año, sí. ¿No? Y fue cuando ya íbamos a los saltos ahí ya. Era como que éramos muy regulares. No, para mí el segundo año. No, claro, esto es segundo año. Segundo año. Acá lo que tenía era el tiro. El tiro a mí me solucionó muchas cosas en la NBA, porque físicamente hay que reconocer que la NBA, yo era en su momento estaba bien, pero después fui un jugador average, un jugador del montón, físicamente. Average se dice que jugó promedio. Promedio, claro, era un promedio físicamente, no era un jugador buen defensor, súper atlético. Sí, buen defensor, físico, pero esto me abría a mí, Vale. Jugábamos bien encima, nos pasábamos el balón, éramos un equipo divertido de ver. En la NBA Una actual... lástima que no haya funcionado el proyecto a la larga y haber tenido un poco más de recorrido, ¿no?
¿Vos crees que en la NBA actual hubieses podido jugar con este estilo? Sí, tranquilamente. Más todavía. Se buscan muchos jugadores así. Tiradores así de 4. Y buenos defensores encima. Claro. Para mí es lo que le pasó a Besenkov, que por ejemplo Exacto. no le sirvió, pero él jugaba muy parecido a mí con ese tiro, ese tiro Besenkov lo tiene, pero tal vez no defensor, ¿viste? Claro. Y claro, vos tenés que ser una superestrella para no defender. Y así todo ahora ya lo están criticando a la superestrella que no defienden. Esa es la realidad. Taponazo Mo Williams. Sí. Lindo. Me encantaban los tapones a mí. Para mí una de las jugadas más lindas que había para hacer eran los tapones. Y yo finalizo mi carrera siendo un taponador espectacular por una cuestión de timing. En Real Madrid ya. En Real Madrid. Sí, sí, es pero verdad. ahí ya le iba empezando a agarrar el timing, ¿viste? No era de hacer mucho. ¿Qué? Pero tapones. que vos veías venir al enano Claro, y decías, y contarle los pasos, digamos, claro, básicamente. O cambiar los pasitos antes. ¿Ves? Ahí esos cambios de pasitos. Repetila si querés, o no se puede. Sí, sí, obvio. Vos si te fijás, fíjate que ahí le empecé a agarrar la mano a esos pasitos. ¿Ves ahí cómo empiezo? Pasitos cortitos y después los 2 pasos para saltar. Y ya está. Ya le había agarrado la mano a esos tapones. La gente se encariña mucho con tu personaje. Sí, porque... Incluso en la calle también, porque recordemos que vos sos ovacionado. Sí. Adrián Paenza es testigo. Sí. Pero en la calle así, por ejemplo, vos ibas a hacer compra y había... Y era mi época dorada, ¿viste? La época que iba al restaurante y me invitaban a comer. Impresionante. Impresionante. La verdad que me daba un poco de vergüenza a veces. Pero bueno, yo iba con mi señora después de un partido a comer. Quería reservar tal restaurante o alguien me aconsejaba un restaurante y yo iba ahí, capaz que se acercaba el manager y me decía, mirá, dice, por favor, estás totalmente invitado. Eso sucedió mucho, no al comienzo de mi temporada de rookie, sí cuando llegamos a los playoffs. Claro. Cuando llegamos a los playoffs, Chicago se volvió en una fiesta tremenda. Era la vuelta de los Chicago a los playoffs. Después de la era de Jordan. Claro, después de la era de Jordan. Entonces la gente estaba enloquecida y como de sorpresa fue eso. Porque ni se lo esperaban. Pensaba que el equipo iba a tener que madurar más adelante. Sí, ¿no? Sí, que no les iba a dar todavía. Exacto. Acá, pelo largo, estamos hablando de... Salvaje. Salvajismo total, pelo largo y esta jugada que es espectacular. Es una de las mejores jugadas mías. Yo creo que es la volcada más fuerte que has tenido. Acá tenemos And1 versus Orlando Magic, 31 de diciembre de 2007. A ver, ¿sí? Esta capaz que no me acuerdo. A ver. Hay algunas que yo estoy seguro que no viste porque es material inédito. Mirá. No. Parala ahí porque digámosle a la gente que va a ser una de las pocas jugadas que voy a decir. Esto es impresionante, esto es en el aire. Rectifico, provoco falta. Eso es... Esto era en serio, esto era jugar en serio. Me pegaron en la nariz también, loco. ¿Me la banco o la estoy inventando? A ver, vamos a ver. No, te la pone. No, me la pone. Howard. Pero... Sí, y la gente le gustaba eso, ¿viste? Yo por lo general era muy pasional. Vendidita de humo. No sé, a mí me salía eso. Yo nunca forcé un grito o un festejo. Acá nos ponen póster de él o a él. A él, ahora empiezan las que... Y acá vienen momentos más bueno, delicados. a ver, digámosle a la gente que como hoy hubo momentos muy buenos en la NBA, hubo momentos humillantes. Sí. Y vamos a tener la responsabilidad de compartir. Y antes de empezar, voy a explicar una cosa a la gente para que lo sepa, ¿viste? Porque si no lo sabe... Yo era muy kamikaze en mi vida. Sí, vos ibas a tapar, no importaba quién fuera. Yo iba a tapar y yo creía que podía tapar a todos. Y en realidad era una cuestión de optimismo. Sí. De hecho, tenés tu histórica volcada a Garnett en el 99, que es de una persona que está totalmente inconsciente, claro. Inconsciente. Y yo, los tapones era lo mismo. Yo veía a Shaquille O'Neal que venía y bueno, yo iba a tratar de taparlo. El problema es que no los agarraba nunca. ¿Y te dolería después quedar en el póster o...? Sí, no, ya está. Se me reían mucho. Esta es de Kawhi. Esto es de Quinn Brown, uno que fue uno del draft. Sí, Kawhi... No, Brown. Sí. Fue un número 1 del draft. Exacto. Después fracasó rotundamente. Sí, fracaso total, contraataque, me paro para la falta ofensiva. ¡Ay, no! No llego... Encima se te quedaban mirando. No, encima estoy dentro del círculo
No. Nadie te levantó. No, Ni un compañero para levantar. No, ahí no. No, esta no es tan grave. Bueno, esas por lo general te comes muchas porque imagínate que es Samurai Kambi. En ese momento que me vuelca el alley-oop. Ahí estoy dentro del círculo y ya me veo que va a hacer falta si me quedo, pero me quedo igual. Bien. No, nunca le huí, digamos, nunca le huí. En esa no es por tapar igual, es por querer provocar la falta ofensiva. Sí, que en esa época las cobraban. Si yo me ponía en el lugar que tenía que estar, te la cobraban. Capaz que la podían haber sacado. Ahí, bueno, llegó Andrés tarde la Jordan. ayuda y, bueno, Kambi. No, esto es de Andrés Jordan. Ah, no, de Andrés Jordan, pensé que era de Kambi, che. De Andrés Jordan, novato seguramente, porque muy pibito. Sí, muy pibito, muy pibito. A ver esta, bueno, esta es tremenda. ¿Qué quiero buscar ahí? Esta no me la acuerdo. Para empatar un partido, era un partido para entrar en los playoffs. Estábamos palo a palo. Teníamos que ganar nosotros, sí o sí. ¡Ay, ¿A no! dónde voy? No levanté ni los brazos, imagínate cómo Encima Carter en su pico. No, este equipo de Nets jugaba bárbaro. Nosotros estábamos palo a palo para entrar en playoff. Palo a palo. Esa temporada terminamos 41-41, me parece. Y tuvimos que ganar muchos partidos al final para remontar que habíamos arrancado muy mal. Y ese era un partido clave para garantizar la clasificación. Y ese es un equipazo de Nets. Sí, un equipo que llegó a la final. Sí, estaba medio a la baja ya, ¿no? Pero, claro, ya no era ese el Net finalista. Pero bueno, estaban bien. Y no sé a dónde voy. Y fíjate, nada, robar. La cara mía fue ir a sacar el balón rápido, ¿viste? Mira, fíjate. Voy, salto, saco las manos porque no llego. Listo, y voy, me doy vuelta y digo, vamos a sacar rápido. Sí, que pase de largo el sigamos con el juego que capaz que no la repiten. Bueno, contra el Yao Ming, difícil. También te tiraban todos los muertos, loco. Sí. Qué mala leche. No, en ese partido me metieron a... No. ¿Qué es este movimiento? No lo veo. No lo puedo rodear. Pero mira esto. Sí, lo quiero sacarle del cuerpo para ver si puedo rodearlo. En realidad, ¿sabes lo que quería? Que caigan en el engaño de amagar para que yo pueda darme el tiempo para salir y robar. Y Yao Ming, lo que tenía Yao Ming es que era muy grande, de medio cuerpo para abajo. Claro. Tenía unas macetas, era realmente las piernas muy anchas. Y en ese partido se cargan de full los grandes, entonces me mandan al muere a mí. Cuando yo entro al campo, remontamos el partido un poco. La diferencia era grande y remontamos un poco. Entonces yo defendiendo a Yao Ming. Y bueno, pero lo puedo defender 2 minutos. Sí. Después ya se me dio cuenta y me llevaba adentro. Bueno, acá te voy a mostrar fotos con tus compañeros y rivales y hablamos 2 líneas de cada uno. Bien. Ben Gordon. Es el mayor artillero que conocí en mi vida. Jugué con 2 jugadores que te podrían cambiar un juego rotundamente con sus rachas. Ben Gordon y Maciej Hauska. Lituano, que jugué en el Baskonia, después jugó en New Orleans. Sí, lo recuerdo perfectamente. Pero era tremendo. Cuando entraba en la zona, cuando entraba en su juego, era un asesino. ¿Y por qué crees que se apagó su carrera? Porque viste que después... la NBA es tremenda. La NBA es mucha vorágine muchas veces, ¿no? Hay muchos jugadores que inician de una manera y después como que se van... A mí mismo me pasó eso, ¿no? Claro. Después diferentes situaciones, te vas poniendo en un equipo de nuevos proyectos, nueva reconstrucción. Sí. Bueno, se fue diluyendo, pero era realmente un jugador de rachas tremenda. Bien. Ben Wallace. Ben Wallace para mí era el plomero de todo. Toda defensa necesita un Ben Wallace en la vida. Nunca vi un defensor de esta manera. ¿Buen compañero? Buen tipo, muy respetuoso, no hablaba ni 2 palabras. ¿eh? ¿Pero no conflictivo? No, salvo con Scott Skiles, claro, que estaba con entrenador. medio cruzado y un poco estaba cruzado también con Chicago por la regla de la vincha. En ese momento, ¿te acordás de eso? Chicago no podía jugar con vinchas ni con nada en el cuerpo. Y bueno, con eso estaba un poco cruzado, pero nada, como defensor, increíble. En su prime me imagino que habrá sido tremendo. Bueno, no por nada Detroit ese salió equipo campeón con él. Lo defiende a Shaquille O'Neal. Claro. Y nosotros lo fichamos como una kriptonita de Shaquille O'Neal. ¿Y ese? Porque estaba en Miami y bueno, era la kriptonita y funcionó. El primer año funcionó. Bien. Acá tenemos... Mike Sweeney.
Ben Gordon y Chandler. Tyson Chandler. Mike Sweeney viene de un canje con Nueva York. Necesitábamos un 5, pero era un 5 que tenía problemas de físico, ¿no? Sobre todo. Hinrich. Kerr Henry, un crack. Un crack total. Oficinista, pinta de Buena oficinista. gente, era con uno de los que más salía a hacer tonterías en los días libres. Una vez, por ejemplo, alquilamos bicicleta en Venice Beach, en Los Ángeles, para pasear. Teníamos el día libre, salimos en bicicleta a pasear. O sea, era con el que más te juntabas. Sí, fuimos a ver un torneo de golf en Phoenix. Mira. Donde es un famoso torneo de golf en el cual le dejan gritar a la gente, a los golfistas. Y es uno de los más controversiales en el Y rompe circuito. todo el protocolo. Claro, rompe todo el protocolo del golf. Y íbamos con Kerr Hendrick, con Fred Tedeschi, que era el fisio, Sí. y con Chris Duham. ¿Y hablaste alguna vez más con este hombre? Nunca más. Tuve un par de contactos por redes y una vez hablé por medio de Fred Tedeschi, que seguía en la organización. Pero después le fui perdiendo el rastro a todo. Al Golden me he hablado alguna vez, pero viste, la vida te va alejando. No, es terrible, es terrible. Y es así, no tengo el mismo contacto que jugadores hispanos, que por ahí hablo un poco más. Pero sí, todo ya con Sergi tengo menos contacto, con Facu también, viste, va pasando. Sí. Va pasando. Es durísimo. Den. Crack, total. Crack. Llego a Chicago, busco casa, compro una casa. Resulta que era la casa pegada al Golden. Ah, vecinos. Pero no vecinos. ¿Country? Era un adosado. Ah. Una casa pegada por la puerta. Yo le digo adosado porque se dice en España adosado. Pero creo que se dice en dúplex, ¿puede ser? Y sí, casa gemela. Sí, no sé cómo se dice. Entonces yo era el vecino. Y me dio una mano tremenda. Porque como él era de otro país también, él me abrió las puertas a conocer, a llamarme. Yo estuve mucho tiempo solo al principio, porque mi señora estaba embarazada. Me acuerdo. Entonces, él me invitaba a comer a la casa porque tenía un chef, me daba una mano en lo que necesitara, divertido, buena persona, muy de vestuario, crack total. Tengo relación ahora y le he escrito varias veces por el equipo, que él con el equipo de Sudán lo ha hecho espectacular. Y bueno, me alegré mucho por ello y le escribí para felicitarlo por lo que había hecho. Noah. Tuvo un año de Chicago que la rompe toda. Con Rose. Con Rose, exactamente. Yo ya me había ido. Yo tendría que haber sido el ladero de esos chicos. Yo tendría que haber estado ahí como un veterano. Pero Chicago necesitaba un pivote en ese momento y me terminan transfiriendo por Brad Miller y Selmon. Pero si no... yo tendría que haber estado con ellos en esas partes. Es lo único que me quedó pendiente de Chicago, ¿no? No haber llegado más arriba con ellos. Pero Joaquín era un crack. Muy divertido también. La pasaba muy bien con él. El padre era... Una estrella directamente. Una estrella del rock encima. Sí. Porque en ese momento cantaba, no sé si sigue cantando, como la historia de él ahora. Pero un tenista increíble y además gran persona. Rose. Poquitísimo, ¿no? Compartido. Fui el primero que entendió su juego. Yo sabía darme vuelta y saber que yo tenía que ir por detrás de él. La foto lo dice. Él iba a 1000 por hora, además. Él iba a 1000 por hora, yo me paraba en la línea de 3 y esperaba que se dé vuelta cuando las defensas eran muy duras, que eran pocas veces porque tenía un físico tremendo. Y yo, la verdad, me acostumbré bárbaro a jugar con él. Mira, nada que ver con Hinrich como base. No, nada que ver porque era una potencia pura. Claro. Era otra cosa. Y me encantaba. Y también atrás, Vini el Negro. Vini el Negro, sí, ya no era jugador de él yo. Entonces, al principio él trató de forzar que yo jugara porque tenía un contrato alto y eso, pero después ya de poquito... Te fue limpiando. No me fueron limpiando, yo jugué ese año, pero me adapté muy bien a Rose, me encantó. No sé quién es. Tavo Cefaloya. Ah, Cefaloya. Tavo Cefaloya, un chico que se tuvo que hacer su lugar en la NBA, muy buen pibe también, vivía enfrente de mi casa. Ah, era un sector de jugadores, sí, era como el Puerto Madero de... Escucha, y Ben Gordon vivía también en el mismo... ¿Barrio privado era eso? Era un barrio privado, era tranquilo, era muy lindo el lugar, y bueno, él vivía justo cruzando la calle. Así que sí, nos juntábamos mucho con ellos tres para ir al aeropuerto. Una vez choqué en el camino entre
Northbrook, que era donde yo vivía, al centro de Chicago. Y yo choqué con un auto. Y lo choqué, lo rompí y me quedó en la autopista. Y tenía que llegar al partido. Pero ¿y cómo chocas? Perdón que te pregunte esto. ¿Te lo llevas puesto? Mira, ¿Te choca de la sinceramente voz? estaba tomando un café y venía en el tráfico, viste la típica de frenar y avanzar, Sí. frenar y avanzar. Tomo el café, cuando bajo así, me Ahí. frenó adelante y se le puse de atrás. Y bueno, automáticamente hablé con Fred Tedeschi y le digo, Fred, choqué. Me dice, te mandamos el auxilio ahora. Bueno, dice, voy a llamar a UNTOLD a ver si están yendo al partido. Llama a UNTOLD y estaba UNTOLD y Tebo Cefaloyo que venían en el mismo auto, yo venía en otro auto. ¿Y te levantan en la Me autopista? levanto en la autopista Nah, increíble, y increíble. me llevaron a un juego. Me parece que era playoff, mira lo que te digo. Ah, fuertísimo. Eh, Ray Allen. Ray Allen. Encima, qué equipo que estaba Ray Allen. Claro. Eran, mirá, tenían una mezcla de todo. Talento, personalidad, porque era Experiencia. Paul Pierce, era Garnett, era él, Allen, Rondo. y era muy difícil de defenderlo. Muy difícil porque no te daba tiempo a despegar la vista. Nada. Era De los rápido tira- para armar, Eso te iba a preguntar. era rápido, sabía moverse mucho. Tipo, ¿viste Stephen Curry ahora? Claro, todo el tiempo... Se movía continuamente, entonces te costaba mucho defenderlo. Pero un aniquilador. Era un jugador que realmente tenía un tiro extraordinario. Bien. Bueno, este era... Esto es Carter. De lo atlético, lo más extraordinario. Era increíble. Y eso que yo lo fui agarrando medio un poquito a la baja. Claro. Pero todavía estaba potente. Pero era impresionante. Y- Tenía un tiro encima arriba, ahí lo estás viendo. Sí. Mal punteado de por sí, lo tendría que haber hecho con la mano izquierda, no con la derecha. Pero era un jugador top. ¿Y Para mí, trash talk top. o respetuoso? No, bastante respetuoso y de esto que te saludaba bien, Bien. Noch, te conocía. A mí me decían todos Noch. Bueno, acá Fotón. con Carlito. Carlito, ¿qué pasa? Me tocaba un poquito el ego, porque Carlito me iba por detrás, ya Llegó. comiéndome el Claro, camino. él llega después, más joven. Al igual que Walter Herman. Sí. Como yo también en su momento le pude haber generado algo a Manu Ginobili, poner. ¿Entendés? No creo, ¿no? Luisfa llegó después que vos, ¿no? Sí, llegó después. Y Carlito llegó el mismo año que yo. Claro. Más joven, primera ronda. Tenemos un rookie transition con Carlito Delfino y Fabricio Berto que fue una risa total, porque imagínate, yo el primer año hablaba bien inglés, pero el rookie transition te enseñan de economía. Claro. Vamos a explicar esto, es para los novatos, la NBA les pone como un curso. Es un curso que es obligatorio y que tiene que estar 2 días completos de 12 horas, 14 horas, de todas charlas de economía, relaciones, mujeres, Cómo invertir psicología, tu dinero. cómo invertir. Es una charla que te da la NBA herramientas y se llama el Rookie Transition. Yo lo hice junto a Carlos Delfino y a Fabricio Berto. Fabricio entendió todo. Con Carlito no entendíamos casi nada, porque era todo muy específico. Así que imagínate lo que eran 14 horas. Paveando. Además porque ustedes ya eran campeón olímpico, ponele. Claro, sí, obvio. Y imagínate lo que era sentarse así No. en una mesa con un psicólogo y que estaba Bynum, que era de los Lakers, Sí, el pivot de Andrew los Lakers, Bynum. que hacía cada pregunta que nosotros decíamos, no puede ser. Sos tarado. Este pibe tiene 21 años y esto no lo sabe, ¿viste? Claro, nosotros nos fuimos, ya veníamos mucho más maduros de Europa. Sí, mucho sí, más sí. maduros que los jugadores de college de la NBA. ¿Y cómo veías su evolución? Porque él tiene un Tremendo. talento que no tenía ninguno de los otros. Sí, además él llega a un equipo más armado, más Claro. veterano. Es otra el camino mío, porque yo llegué a un equipo en reconstrucción, estaba en camino de tratar de hacer algo. Piston ya era un equipo que había salido campeón, venía un poco a los tumbos, pero realmente Carlito era espectacular. Sí, Verlo sí. jugar era extraordinario. Cuando entraba en racha también era impresionante. Para mí uno de los jugadores más talentosos de la generación. Después de Manu, me arriesgo a decir que es el Sí. más talentoso. Sí. No whisky. Dirk Nowitzki. Acá poner. Me Apoyando. Me costaba mucho defenderlo. Normalmente lo defendía así. Me hacía bajo, me hacía bajito
y lo atacaba siempre por las piernas, porque era alto él. Entonces le costaba más, pero él tenía la capacidad de tirar por arriba, ¿viste? Era un jugador, a mí me encantaba, Derrick. Me encantaba, con el tiempo se fue volviendo más lento, más fácil de defender, porque yo lo iba sacando con el cuerpo para que no ganara la posición en la pintura, pero fue un jugador para mí estelar. En la época de Indianápolis 2002, ese Derrick era increíble, era de otro planeta. Bueno, esto es Howard. Volcada en la cara de Howard. Yo tengo muchas volcadas en la cara. Howard me metió varias. Como siempre, yo ponía la cara. Después, sí, vos ibas. Yo después veía qué pasaba, pero Howard era un potento de la naturaleza tremendo. Llega junto a Okafor al del draft. Él fue creo que el número 2. Claro, encima es joven. Claro. Sí, yo saltaba en esa época encima. Entonces yo me la bancaba y yo iba. Pero bueno, pasaba esto. Claro, pasaban estas cosas. Kidd. Jason Kidd. Bueno, era la época también que estaba con Vince Carter. Un equipo con Jefferson también. Era un equipo bueno de los Nets. Sí, finalista. Pero también era un jugador de estos que te manejaba el juego de una manera increíble. Vos decías, ¿cómo carajo puede tener eso en la cabeza? Y el tipo controlaba todo, ¿viste? A su ritmo, no era muy explosivo, pero era muy inteligente, tenía mucha capacidad para ver a los rivales y sobre todo a su compañero para pasar el balón, ¿no? Muy, muy crack. Bien. Kobe, el mejor. Mirá cómo estoy volando. ¿compartiste algún diálogo alguna vez, algo así? Sí, Kobe era un crack. Él te venía y te saludaba en español. Pero te tenía y más o menos. Hablaba en español, sí, me respetaba mucho. Tengo una historia de Kobe que es sorprendente. Estábamos en Beijing con la selección, afuera, tomando mate y así. Y de repente llega uno que está encapuchado y me toca el hombro. Cuando me doy vuelta, era Kobe. Estaba visitando la Villa Olímpica. Increíble. De noche, porque de día no podían. Ellos estaban afuera, porque de día se armaba un tumulto cuando ellos iban. en un barco parando. Y él ahí me dijo que él estaba con muchas ganas de volver a reconstruir los Lakers, porque era justo cuando los Lakers empezaban a caer, y necesitaba jugadores con esa personalidad, con ese carácter, claro. Ah, pero tu ego en el sí, pero yo ya estaba a los tumbos en la NBA. Capaz que lo dijo por compromiso. No. Igual era un crack. Era buena persona en el sentido de que te trataba bien, te hablaba bien. Y capaz que ahí lo tapé. Y como jugador, la foto igual no puedo hablar de Kobe, porque para mí es lejos el jugador con más recursos que jugué en mi carrera. LeBron no tiene los recursos de este chico. Con Jordan no llegaste a jugar tampoco. Con Jordan no llegué, para mí es lo más similar que pudo haber sido a Jordan en juego, ¿no? Lo más similar. LeBron. Le pones unas buenas trompaditas. Al principio yo creía que lo podía defender y que yo físicamente estaba igual que él. El primer año, capaz. El primer año yo pensé así. Él después pegó un crecimiento físico de otro planeta. Ahí ya lo estoy empezando a sufrir. Ese era su segundo año o tercer año. Él todavía no era tan difícil de defender. Claro, porque no tenía tampoco desarrollado. Después hay partidos que me han metido 40 puntos en la cara, ¿no? Pero ahí yo lo podía defender, lo podía parar, lo podía hacer poner nervioso, tener bajo porcentaje. Porque no tenía tanta lectura de juego, era otra cosa. Muy joven. No tenía tanto tiro, entonces vos podías aprovechar ese problema. Pero yo ahí pensé que lo podía defender. Después ya. ¿Hablaban o ahí como era jovencito todavía? Y a mí no me quería mucho, porque yo por lo general lo agarraba mucho. Y sobre todo cuando iba al aro, yo lo agarraba porque no me podía parar. Y con el tiempo más todavía, y se volvió cada vez más grande, y era un momento que vos te colgabas y él te levantaba, ¿viste? Era tremendo. Pero también, estamos hablando de los top. De los que jugué, top. Luisito Escola. ¿Se la volqué a Luis Escola en la cara? Y la foto parece ¿Hay registro visual de No, eso? hasta acá llegamos. Esto es lo único que tenemos. Para mí eso es volcada. Ibas bien. Iba bien encaminado. Con Luis, muy bien. Me motivaba mucho jugar contra Luis, contra Manu. Yo quería competir contra ellos porque jugar bien contra Manu o jugar bien contra Luis era hacer tapa de olé en la parte del básquet. Claro, por supuesto. Y para mí era lo que yo buscaba, reconocimiento en mi país, reconocimiento en la NBA. Entonces yo me motivaba mucho jugar con Luis, lo conozco de los 15 años.
Para mí, el jugador más profesional, lejos de la historia de lo que yo jugué. Y te pasaba, viste, Manu contaba que cuando jugaba contra ustedes, argentinos, él quería que ustedes jueguen bien, más allá de que quería que pierdan, pero que jueguen bien. ¿Te pasaba eso? Sí, a mí me pasaba que yo quería que Luis juegue bien toda la temporada, menos conmigo, pero después que le vaya bárbaro. Nunca tuve problemas con el éxito de los demás. No, ya lo sé perfectamente. Yo para mí, que Luis se haya ganado el terreno que se ganó en Houston, que en Houston tiene un nombre mucho una franquicia prestigio, muy fuerte. Lo hizo muy, pero muy bien. Pero yo disfrutaba mucho de jugar con él. Sí es verdad que lo complicaba bastante a él por mi tiro. Porque él me tenía que defender a mí, porque jugaba con Yao Ming. Claro. Entonces me tenía que defender. Bueno, yo le jugaba mucho por afuera, el tiro lo podía complicar. Después me costaba mucho defenderlo, obvio. Manu era un cara dura. Te mete un doble, es muy competitivo en todo. Sí, Una vez fui a Montehermoso, empezamos a jugar al tejo en la arena, ¿viste? Y el tipo se pone como perro para ganar un partido de tejo en la arena, ¿viste? Entonces ahí te das cuenta de la personalidad que tiene Manu. Y él con nosotros se extramotivaba y siempre jugaba bien. ¿Ah, sí? Sí, siempre terminaba. ¿Y le metiste alguna guadaña alguna vez? No, sí, obvio. Sí, obvio. A ver, mi trabajo era defenderlo. Mi año de rookie, segundo año, yo era el encargado de defender a Kobe, a LeBron, a Manu, a Nowitzki, a todos. La verdad que era muy frustrante a veces. No, pero también queda como un buen legado ser un defensor respetado. Sí, lo que sí que me pasaba era que lo bueno que tenía es que si te metían 40 Kobe, ¿y qué ibas a decir? Nada, claro. Nada eso también es positivo. El problema es cuando aparecía un pirinchito y te metía 20. Y bueno, ahí ya tenías problemas. ¿Y te bailó Manu alguna vez? Sí, me hacía bailar mucho. Manu me hacía saltar mucho. Y además que Manu tenía el slalom que tenía él para ir para un lado o para el otro. Y era muy difícil defenderlo, ¿viste? Vos sabías que iba a ir para la izquierda. Y bueno, es imposible, ¿viste? Y de compañero a la vez era tener un as. Sí, ya lo he dicho. Yo digo que la selección argentina para nosotros era con Manu que sin Manu. Seamos realistas, con Manu competíamos por algo mucho más grande que si no estaba Manu. Para mí, Luis es el más importante de la historia de la selección argentina por una cuestión de longevidad, de participación en muchos torneos, de número, liderazgo. todo. Pero para mí el salto de calidad en los torneos lo daba Manu Ginobili. Nájeras, como rivales, durísimo. Pocas veces jugué con un jugador tan fuerte cuando se plantaba y vos lo querías mover, no había manera de moverlo. Después tuve varias experiencias en México con la selección argentina. Claro. Y después tuve de una marca deportiva, nos invita a Brasil a un campus y fuimos con él y la pasamos muy bien. Gran tipo, gran persona, se hizo su lugar en la NBA, sobre todo en Dallas. Pau Gasol. Imposible defenderlo a este pibe, boludo. Encima muy alto. Más en FIBA, ¿viste? En FIBA marcaba la diferencia, el tamaño. Se la bancaba encima, ¿eh? Sí, ¿viste? Todo lo dan. Hay gente que era medio blandito. Sí. ¿Qué va a ser blandito? Pau Gasol era muy bueno. Para mí, él y Marc es la gran diferencia entre la generación dorada. Ojalá hubiéramos tenido un Andrés Nocioni que se transformara en un Pau Gasol. Claro. ¿Me entendés? Sí. Podríamos perder a un Andrés Nocioni por haber incorporado a uno de los Gasol. Y para mí hubiéramos tenido más resultados todavía. ¿Con cuál tenés que elegir uno de los dos? ¿Con cuál te quedás? Yo elijo a Marc. Es durísimo. Yo creo que no. Yo creo que me quedo con Pau. Este era impresionante. Este fue el líder generacional. Fue este. Yo creo que Pau. Me quedo con Pau. Y mira que Marc me encanta. Además, es un crack, Marc. Sí, tipazo. Es un tipazo, pero de los cracks. Pau es distinto. Ya más frío, más diplomático. Más diplomático, más calculador. Sí. Marc me identifica más por el corazón. ¿Viste? Sí. Entonces yo lo banco a muerte, pero a mí me parece que Pau es más talento. Sí. Tenés razón. Bueno, Andrés, última pregunta. Viendo todo lo que vimos, tu vínculo con la franquicia, lo que la gente te quiso, con tus compañeros,
¿no te da ganas de por lo menos ir y ver un partido alguna vez, ver cómo si alguien te recuerda? ¿No te genera una curiosidad? Me genera curiosidad, me da vergüenza. No sé qué pasaría, no sé. No te lo podría explicar. Primero porque pasó mucho tiempo. Segundo que no dejé una marca tremenda en títulos o en cosas importantes para Chicago. Sí, una mentalidad ganadora de haber jugado playoff y eso. Pero me da vergüenza. Sí, a veces no lo he hecho porque no me animé. Pero la nostalgia del lugar la seguís teniendo, Sí, ¿no? por supuesto. Para mí Chicago fue, creo que de las mejores ciudades que estuve. Mi relación con los Bulls va a ser eterna y cada vez que veo a Pippen, a Jordan, a Rodman, a todos estos jugadores, por nombrar algunos, ¿no? Sí, sí. Me genera un impacto tremendo decir, bueno, la camiseta mía está ahí atrás. Es algo que realmente a mí me toca muchas veces. Listo. Te agradezco mucho. Espectacular, Tomasito, espectacular. un placer. Y bueno, ojalá vayamos a Chicago a recuperar el tiempo perdido. Claro, claro.